Ya volvimos, ya estamos acá. Seguimos con el análisis de la realidad. Ahora, Argentina. ¿Qué pasa? Me están haciendo señas y hay algo que me dicen que no sé qué. Ah, sigue sonando la música. Perfecto. Bueno. Bueno, ahora sí vamos a dar paso al análisis de lo que está pasando en Argentina y para eso tengo aquí a un costado a la compañera Emi Trabuco, que nos acompaña desde hace tiempo ya en La Neurona Rebelde con sus análisis de la coyuntura nacional. Así que le vamos a dar la bienvenida y además, en un ratito le damos la bienvenida, y además vamos a tener con nosotros aportando muchísimo en esto, en los problemas y desafíos que se nos presentan en la política y en la realidad, que es el compañero Lucas Aguilera, que va a estar conectado desde Mendoza. Y bueno, el compañero es magíster en políticas públicas y desarrollo por Flaxo, ya estuvo con nosotros en Twitch y en transmisiones anteriores, así que ahora les doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar acá, por esperar. Se hizo larga la espera, pero bueno, acá estamos. Hola, Elisa. Sí, se hizo larga la espera, pero bueno, hubo mucho trabajo atrás. Hemos tomado mucha cerveza, pero bueno, son las 10 de la noche, no sé qué hora es ya. Hola, Lucas. Buenas. Ahí está. Hola, Lucas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. Ansiosas. Bienvenido, bienvenida, Emi. Y bueno, avanzamos. Avanzamos. Qué semanita la Argentina, ¿no? Bueno, en realidad venimos charlando mucho con los compañeros y las compañeras de, bueno, poder un poco analizar algunas cuestiones de fondo, ¿no? Más allá de las ganas de gritar Cristina presidenta, ¿no? Vamos a tratar de hacer nuestra comprensión de texto, diría Cristina. Igual vamos a seguir sosteniendo Cristina presidenta. Pero bueno, este martes Cristina nos compartió una carta en sus redes sociales que se llama A los compañeros y las compañeras. Y a su manera nos dijo lo que un poco sabíamos que nos iba a decir, ¿no, Eli? Que bueno, que no va a ser candidata presidencial en estas elecciones 2023. Tristemente, así fue. Sí. Sí, el pueblo sigue gritando Cristina presidenta, pero ella dice muchas cosas en su carta que creo que está bueno retomar. Bueno, principalmente porque somos militantes y porque nos interesa el destino de nuestros compañeros, nuestras compañeras, de nuestro país. Así que un poco, bueno, tenemos a Lucas acá, así que nada, vamos a tratar de traer algunos elementos para poder pensar algunas cuestiones de fondo, de poder ser críticos ante la situación que el pueblo está atravesando, porque bueno, la estamos pasando mal. Así es. Y además, además de la carta, ¿no? También la vimos en la entrevista en Duro de Domar, la vimos, la escuchamos atentamente, donde de alguna manera volvió a confirmarlo, ¿no? A confirmar que bueno, que no va a ser candidata. Y hizo un repaso por algunos puntos y algunos ejes centrales que viene repitiendo y que viene profundizando y analizando desde hace tiempo, ¿no? Bueno, Emi, ¿querés compartir el análisis? Sí, ahí no sé si quieren ir compartiendo un poquito la placa de las cartas, porque bueno, estuvimos haciendo como un recuento de todas sus salidas públicas, que bueno, Cristina tuvo picos de salidas más regulares y otras no, digo, en un recorrido que empezamos. Nosotros tomamos el discurso en Cuba, ¿se acuerdan en 2020, a tiempito de haber iniciado el gobierno del Frente de Todes? Ella en Cuba, bueno, estando en aquel país tan maravilloso y en una situación de ganar esta gran construcción que fue el Frente de Todos en aquel momento, ella presenta su libro allá, sinceramente, y aprovecha para decir algunas cosas, ¿no? En ese momento ella plantea la ilegitimidad primero de la deuda con el FMI y empieza a plantear en sus discursos y en sus cartas su programa y el rumbo, ¿no?, que ella quiere imprimirle al gobierno nacional, ¿no? En un escenario igual
de que a los 99 días de asumido el gobierno de Alberto y Cristina Fernández de Kirchner, bueno, irrumpe la pandemia, pero bueno, empiezan a pasar algunas cosas y algunas decisiones se toman desde la conducción del Estado que ella empieza a cuestionar, ¿no? Y desde ese momento, donde obviamente la ofensiva contra ella se desata y se va profundizando hasta lo que conocemos como esa ruptura que se genera en el escenario político nacional, que fue el intento de magnifemicidio, ¿no?, contra su persona, que fue, bueno, el intento finalmente del aniquilamiento material, del aniquilamiento físico de la vicepresidenta. Pero bueno, ella pone en escena este accionar mafioso del Poder Judicial, que ella dice, ¿no? Es del lawfare a mafia judicial. Bueno, el programa económico, ¿no? Lo de alinear precios con salarios, con tarifas, con jubilaciones, en una puja distributiva que empezó a no responder a los intereses del pueblo, ¿no? Y ella, en toda esa sucesión, mantiene una coherencia que hoy por eso hoy la reconocemos como la líder central del movimiento nacional y popular, ¿no? Y empieza a poner un programa, ¿no? Cristina nos invita en esta carta igual a construir un programa, pero ella viene, ¿no?, dándonos varias señales de lo que quiere para el proyecto de país en Argentina. No sé si ahí pusieron la plaquita. Creo que nosotros planteamos que ella empieza a profundizar sus críticas principalmente a partir de las elecciones de medio término, ¿se acuerdan, no? Que no fue mal, como Frente de Todes, que igualmente los votos no se fueron al Juntos por el Cambio, sino que los compañeros y las compañeras no fueron a votar, y dieron un mensaje muy contundente a la alianza en posición de gobierno, y Cristina, después de que hay un silencio de ultratumba, porque nadie dijo nada después de esos resultados, ella empieza a tensionar, ¿no?, la figura de Alberto y en realidad el proyecto político que está en tensión al interior, ¿no? Y nos preguntamos qué representa Cristina, ¿no? Porque, bueno, una ofensiva tan violenta contra su persona, de los intereses del poder real en nuestro país, significa algo, ¿no? Y lo venimos planteando hace rato. Ahí, obviamente, queremos traer algunos elementos para poder pensar, ¿no?, qué representa ella. Y traíamos algunos análisis ya desde el 2017, ahí Lucas, cuando quieras también podemos ir peloteando, ¿no?, de qué representaba ya Cristina como su centralidad en el escenario político nacional, ¿no? Y en ese momento ya decíamos, Cristina está representando y está teniendo una centralidad en el escenario político que tiene que ver con una lucha intercapitalista que atraviesa profundamente el tablero de la política nacional, ¿no? Entonces, en ese juego de intereses, ¿no?, se articula una ofensiva que nosotros reconocemos que viene de un entramado que tiene una historia muy larga en nuestro país, que tiene que ver con un poder económico, mediático y judicial principalmente, que es el brazo de maniobra, ¿no?, de este modelo económico de hambre y de exclusión que se disputa con la posibilidad de instalar un proyecto para las grandes mayorías de nuestro país, ¿no? Eso representa a Cristina, ¿no? Con obviamente sus tensiones al interior, con las debilidades y con todos los problemas que a lo largo de la historia argentina ha tenido el proyecto de las grandes mayorías para instalar su programa, ¿no?, el peronismo en el siglo pasado y el kirchnerismo como la fuerza política del siglo XXI. Entonces, un poco trajimos, como siempre, como los tres grandes ejes, ofensiva económica, judicial y mediática, ¿no? En esto de que ella lo dice en su carta, ¿no? En su carta de donde nos dice que no va a ser candidata, dice, acá hay una situación de no democracia económica,
¿no? Por una ofensiva desde los poderes concentrados, que si no está la posibilidad de tener soberanía para la toma de decisiones desde el Estado en materia económica, no hay posibilidad de construir una democracia política, ¿no? Y pensar un proceso electoral en los términos que la pensábamos, yo diría, hasta en el inicio del siglo, ¿no? Para no irnos mucho más atrás, ¿no? Está denunciando una situación donde vamos a elecciones presidenciales sin condiciones democráticas, aunque sean en las reglas del Estado burgués. Ni siquiera tenemos esas garantías, dice Cristina en su carta. Y ese es el mensaje que creo nosotros como militantes tenemos que poder leer y hacer el esfuerzo de tener comprensión de texto, diría Cristina, ella tan divina y hermosa con su saco violeta y verde, que todas las feministas nos pusimos contentas cuando la vimos y creímos que era un mensaje. Pero bueno, empezando por la ofensiva económica, y acá sí a Lucas le vamos a pedir que nos vaya dando ahí, peloteando, porque bueno, el CEA, el Centro de Estudios Agrarios, viene trabajando, Lucas también, además es parte ahí del análisis que llevan adelante los compañeros, pero nosotros planteamos que hay 3 puntos claves para analizar esta falta de democracia en términos económicos, o esta falta de posibilidad o de capacidad de maniobra que tiene el Estado, ¿no?, para accionar. Y son el retroceso con la decisión de Vicentín, ¿no?, en primer lugar, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esta imposibilidad de llevar a cabo el gran acuerdo de precios, principalmente en lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Que determina realmente esta situación de emergencia alimentaria que tenemos en nuestro país. Lucas, ahí, si querés aportarnos un poco por qué, si crees que estos son los 3 puntos y qué hay detrás, ¿no?, de esta situación. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Saludo a todos y a todas. Un gusto estar de nuevo acá con los compañeros, las compañeras. Sí, creo que, bueno, en primer lugar, hoy el Sub-20 vamos a ponerle un poquito de condimento. El Sub-20 ganó, o sea, nos volvimos a ilusionar nuevamente. Así que un mundial en la Argentina, que no sé cómo hizo Tapia, obviamente, y trajo el mundial a la Argentina. Así que bueno, Argentina está de fiesta nuevamente. No alcanza, obviamente, el fútbol no lo es todo, y no alcanza para el pueblo argentino que está sufriendo, pero por lo menos una felicidad viene bien. Yo creo que Argentina está pasando un momento que está pasando todos los países. Un momento de crisis externa e interna, un momento de crisis mundial, crisis global, hay una guerra, una tercera guerra mundial, como también lo dijo el Papa, que se está llevando adelante, no solo militar, como en el escenario Ucrania-Rusia, como en el escenario la guerra histórica de Palestina-Israel, o no es una guerra histórica, sino de Israel hacia Palestina. O sea, ahí no hay 2 ejércitos, hay un solo ejército que está haciendo un exterminio del pueblo palestino. Y así, escenarios de guerra en diferentes lugares, en África también, todo lo que es Sudán, todo eso, hay escenario de guerra militar. Y después, todo lo que es guerra económica financiera, eso lo estamos viendo con la caída del banco, del Silicon Valley Bank, con las nuevas caídas del banco Credit Suisse, cómo está el Deutsche Bank, uno de los bancos más importantes que tiene realmente un pasivo muy alto, que en cualquier momento también cae. O sea que y no solo que cae, siempre hay un ganador, siempre en las crisis hay un ganador. Crisis política, las crisis políticas las vemos con el intento de toma del Capitolio en Estados Unidos, el intento de toma de los poderes en Brasilia con los seguidores de Bolsonaro. O sea, hay un conjunto de situaciones políticas
que están bastante complicadas. Ustedes vieron lo que está sucediendo también en Francia por la reforma, lo que está sucediendo en Italia. Italia, recordemos que tuvo un tiempo de 10 años sin elecciones, tuvo como 10 años sin elecciones. También, o sea, políticamente hay un contexto también donde no, fíjense lo que sucede en Ecuador, fíjense lo que sucede en Perú, mismo Paraguay también con denuncia de fraude y represión a las manifestaciones de denuncia de fraude. En Chile no poder llevar adelante una reforma constitucional donde el presidente yo creo que fue el resultado de esas luchas que se dieron a partir del 2019 en la calle por una reforma constitucional y ahora el pedido de cambio de la constitución en Chile, que es el cambio de la constitución chilena de Pinochet. Ahora la elección, prácticamente la mayor parte de esa comisión que va a escribir el documento de la nueva constitución está conformado por casi todos pro ideología pinochetista. Entonces, esa es la otra guerra política. Entonces tenemos guerra económica, guerra política, guerra militar, guerra psicológica con todo lo que es el desarrollo de estas tecnologías que estamos hablando, como la inteligencia artificial, todo lo que es la guerra mediática, todo lo que son las fake news, lo que son las redes sociales que te invaden el cerebro, que te lo colonizan, que se te capilarizan y entran en tu cerebro a partir del teléfono que tenés en la mano, todo el día metiéndote información. La guerra judicial, obviamente, que hoy viene a ser el partido que reemplazaría lo que era anteriormente en los 70 el partido militar, que es el que está llevando uno de los planes también antidemocráticos en Latinoamérica. Recuerden que no solo lo que le está pasando a Cristina, ¿no? Esto pasó con Correa, pasó con Lula, pasó con Lugo. Recuerden que el primer intento fue Zelaya, allá en el 2009. Entonces, una sucesivos hechos que es lo que representa el mundo. Estoy haciendo un análisis, en el mundo está sucediendo esto, una guerra multidimensional, una guerra que tiene obviamente como es multidimensional, varias dimensiones, y está agudizado en la totalidad y pareciera que hay un empate catastrófico. Y eso es lo que se traslada a la Argentina. Se traslada mucho a la Argentina ese empate catastrófico, y hoy en la Argentina Cristina dice que hay tres tercios, pero yo diría que hay 2 tercios que está representado por Macri y por Cristina. El de Macri, ahí entraría todo lo que sería Larreta, Bullrich y Milei, y el de Cristina entraría todo lo que es Massa, Alberto y la Cámpora, ¿no? Ahí yo lo pondría para mí es polarizado, ¿no? Está polarizado Milei, es parte de la representación de lo que va a ser de la ultraderecha del sector del polo de Juntos por el Cambio. Me parece que ahí está, en esa representación, eso representa a Milei. Creo que con un discurso, obviamente, un discurso llamativo en esta desconfianza, en esto que le hace la desesperanza del pueblo argentino después del 2019, atrae justamente un discurso de la magnitud de Milei, pero yo creo que está directamente en el polo de Juntos por el Cambio. No le veo el equipo de Milei, si por esas casualidades, que puede ser posible, ya lo vimos con Bolsonaro, con Trump, que eran sujetos que parecían que no iban a ser nunca en la vida presidente, fueron presidentes. Creo que puede llegar a darse, puede llegar a entrar como al balotaje y puede llegar a ganar. Y todo lo que va a ser el acuerdo va a ser obviamente, con el poder real y con el apoyo de Juntos por el Cambio, obviamente, que va a gobernar desde ahí, va a tener gobernabilidad desde ese sector. Entonces, yo creo que hay 2 bloques, que en esos 2 bloques se representa lo que decimos la crisis global que existe, ¿no es cierto?
que podemos simplificarlo. Vamos a caer en una simplificación, obviamente que tiene mucho más complejidades, pero que es lo que se representa en el polo chino, que podemos decir que es la OCC, que es la Organización de la Cooperación de Shanghái, o en ese proyecto se puede llegar a representar todo lo que sería el mundo asiático encabezado por China, y después el mundo occidental, el Atlántico, encabezado por Estados Unidos, ¿no? En eso, esas dos fuerzas creo que están representadas en la Argentina. Y ahí hay tensión. Y esas dos fuerzas están representadas también en los dos sectores. En el sector de Juntos por el Cambio y en el sector de el Frente de Todos. Y esa es la tensión que estamos viviendo. Lucas, bueno, disculpate, ahí vos decís, entonces, ¿se escucha? Sí. En ese análisis que haces, ¿no? De poner y caracterizar la tensión argentina en el escenario global, la fuerza del Frente de Todes, ¿dónde estaría alineado? ¿Con qué intereses estaría jugando entonces? Bueno, es lo que decía recién. Las dos fuerzas Juntos por el Cambio y Frente de Todos, adentro tienen las tensiones también. Adentro se representa, por ejemplo, en Frente de Todos, me animaría a decir rápidamente que Cristina representa rápidamente, o sea, esta tiende siempre, la simplificación tiende siempre a quedar en un problema, pero lo voy a hacer obviamente para ser gráfico y para que se entienda. Cristina yo creo que representa más el polo oriental, el polo asiático, el polo chino, y Alberto Fernández representa más el polo pro-norteamericano, pro-atlántico. Y lo mismo sucede con la otra fuerza, digamos. Y en la fuerza de Juntos por el Cambio. Yo creo que los dos polos tienen adentro una tensión. Y aparte esto se suma el pragmatismo de gobernar. Vos si gobernás y asumís y gobernás, no puede decir no a China, venga a Estados Unidos. Y tampoco puede decir no a Estados Unidos, venga a China. En este escenario, ¿no? Claro. No es una decisión tuya tampoco. Existen las relaciones. Por eso uno la simplificación tiende a quedar mal en el análisis político, ¿no? O sea, claro. Todo este entramado y toda esta tensión, al haber un empate de fuerza, las personas no deciden. Si querés te doy la demostración de Massa. Massa, que en los Wikileaks, en todos lados, está claro que un hombre del Departamento de Estado con muy buena relación con el Departamento de Estado es el tipo que más empujó la relación con China. Claro, Massa necesitaba tener un ministerio de economía que funcione, digamos, que llevara la inflación, como decía, de abril a 5 puntos. Entonces el pragmatismo de gobernar también te deja de lado los intereses, porque uno puede dejar de lado a China. Entonces por eso digo que siempre es más complejo. Nosotros cuando lo simplificamos, es para que se comprenda lo que estamos diciendo, que cada representación política tiene atrás, escondida, un interés. No es que son tipos lavados, no es que la reta es el tipo lavado que viene a cambiar, o sea, no nos olvidemos que Macri, el pueblo argentino votó a Macri con la revolución de la alegría. Y atrás venían todos los intereses financieros y eso es lo que se demostró. O sea, el gobierno de Macri fue el gobierno de los CEO y el gobierno de la finanza y el gobierno de la bicicleta financiera. Fue pura especulación el gobierno de Macri y lo que aparecía en la envoltura era la revolución de la alegría, que venían a cambiar todo, que vos ibas a ser mejor y que el modo y que íbamos a hablar bien, todo eso, bueno, se salió la envoltura, se fue la envoltura a la mierda y aparecieron todos los tiburones feroces financieros que lo único que hicieron con la Argentina es negocio, especulación y hambre para la Argentina. Y eso es lo que está pagando este gobierno, independientemente de que creo que
Alberto representó otra cosa que no es lo que representaba Cristina. Claro, ahí un poco, ahí está bueno esto que decís, porque en la opinión pública tendíamos, creo ya, a pensar que dentro del Frente de Todos, todos éramos lo mismo, ¿no? O que eran cuestiones personales, ¿no? Bueno, atrás de las figuras, que son representaciones de proyectos, hay distintos intereses, ¿no? Esto de que marcamos o venimos analizando que Alberto es un proyecto más quizás agroindustrial o desarrollista, de crecimiento sin inclusión, ¿no? Primero crecimiento empresarial, que después derramaría, nos explicás vos cuando haces por ahí estos análisis, y Cristina, un proyecto de industrialización con inclusión social, ¿no? Desde el entramado pymes, desde, un crecimiento del pleno empleo, ¿no? Para insertarse, pero para insertarse en las cadenas globales de valor, ¿no? Entendiendo también esto que explicabas al principio del contexto económico general. Digo, son dos proyectos distintos. Sí. Sí, claramente son dos proyectos distintos. O sea, Alberto no representa lo que representa Cristina. Alberto viene de otro origen. Alberto piensa, su origen es la rosca. Alberto, vos fíjate que todo tiende a la rosca, Alberto. El problema es que cuando vos sos presidente no puedes tender a la rosca. Por eso vos viste que una de las cosas, o los golpes más fuertes de Alberto fue el off, el famoso off del gobierno. El famoso off del gobierno se lo llevó puesto al gobierno justamente porque un tipo que viene de ese mundo, o sea, la rosca política, era un operador político. Siempre aparecía atrás de los hechos. Entonces, se lo llevó puesto las operaciones, el off. En cambio, Cristina al contrario. Cristina es totalmente al contrario. Zero off. y los poderes se enteraban en el on. Se enteraban, por eso el odio a las cadenas nacionales, permanentemente, porque se enteraban ahí y ponía marcada la agenda. En cambio, con Alberto, todo el mundo sabía antes qué iba a suceder. Por la cantidad de off que tenía, por la cantidad de operadores. Un operador, su práctica política tiende a eso. Pero independientemente de las personas, los dos representan distinto. O sea, Cristina, en las cartas que vos mencionaste muy bien, marca muy claramente el modelo, cómo hizo una línea en cada una de las situaciones. Siempre tuvo una carta, y en las cartas el fondo, el espíritu de la carta, la esencia de las cartas era su modelo. Tarifa, precio y salario, todo lo que tenía que ver con la justicia, qué es lo que iba a pasar con la justicia. Recordemos que a Cristina parecía que la ponían como, bueno, ella lo dijo, así que lo voy a decir, como la loca, porque hablaba del Poder Judicial y que ella se quería salvar de sus propias causas. ¿Entendés? Y Cristina le decía, no es que vienen por mí, vienen por el peronismo. Y ella lo remarcaba, no es que ella estaba encarnizada con el Poder Judicial, veía lo que iba a pasar. Y es lo que sucedió. Vinieron por Cristina y nadie dijo nada, y ahora vinieron por el peronismo y saltaron todos los gobernadores. Gobernadores como Uñac, que recordemos que fue un gobernador muy, ¿cómo se dice? Para usar una palabra no benévolo. Decilo, Enzo. Con el gobierno de Macri. Bastante benévolo con el gobierno Macri, colaborador con el gobierno Macri. Se lo llevaron puesto. Sí, totalmente. Entonces, de eso se trataba cuando hablamos del Poder Judicial. Y esos son los dos elementos. Y Alberto creía que dialogando, creía que llevando otro plan como una cuestión de forma, y en otra de las cartas, Cristina marca, creo que fue la primera carta, que la que mencionaba, marca eso, es decir, no era el diálogo, no era un problema de forma mía. Este señor está dialogando y ustedes se lo llevan puesto.
Obviamente que no es un problema de diálogo, no es un problema de charla, no es un problema de cómo se lleva adelante, un problema de intereses políticos, y de eso se trata. Y me parece que Alberto, como decía vos, lleva y Culfas lo dice en el libro, lleva un modelo empresarial. O sea, si vos te fijás, Argentina ha crecido, pero no ha distribuido. Ha crecido, pero con la famosa teoría del derrame no ha derramado tampoco. Entonces las empresas ganaron mucho, se creció y se ganó mucho, pero eso no repercutió en el bolsillo de los argentinos. Y esa es la diferencia entre un desarrollo productivo, como el de Alberto, pero que no derrama, y un desarrollo con inclusión social que derrama, pero no es que derrama, primero derrama abajo. ¿Se entiende? O sea, Alberto apuesta a las empresas, Cristina apuesta al bolsillo de los trabajadores. Entonces dice que el bolsillo, el mercado interno, empieza a ser un motor de la economía. Entonces el mercado interno empieza a movilizar las empresas. Entonces va de abajo hacia arriba. Entonces derrama hacia arriba. Esa es la diferencia. Ahí Fraschina tiene un documento que se los recomiendo, que habla de los tres modelos: el modelo neoliberal, el modelo de desarrollo desde las empresas y el modelo del mercado interno. Se los recomiendo, es muy interesante y creo que tiene razón. Entonces uno es en base popular y otro es en base empresarial. Sí. Los dos son de desarrollo. Culfas representaba eso. Claro, ¿no? Esto está bueno, Lucas, lo que decís. Esto se nota en los índices económicos, ¿no? Hay informes donde los mayores índices de rentabilidad empresarial se dan durante el gobierno del Frente de Todos, ¿no? En este periodo. Hay un crecimiento, aparte, que Guzmán siempre en sus alocuciones, cuando era el ministro de Economía, se jactaba, y Alberto también, de decirle al pueblo argentino en la cara de que había crecimiento, ¿no? Y en una situación de, bueno, y que esperemos que eso se iba a traducir en mejoras, y realmente estamos a meses de que se cumplan los 4 años de gestión y eso no ha sucedido. Digo, el 50-50 del peronismo, al que tiende el peronismo, al que, ¿no? que el pueblo reconoce en el peronismo su conducción, es por eso, ¿no? Porque el pueblo quiere vivir dignamente, ¿no? El pueblo argentino votó a este gobierno con el objetivo, ¿no? Y con la esperanza de que se impusiera un programa de justicia social, ¿no? O por lo menos de cierta distribución o cierta torcida de balanza en la puja distributiva hacia el sector de los trabajadores, porque, bueno, como Cristina repite también en su última entrevista en Duro de Domar, el trabajador y la trabajadora, cuando terminó su gobierno, tenía el mejor salario de América Latina, ¿no? Entonces, la situación, digo, y los índices, esto, ¿no? Mayor índice de rentabilidad empresarial, salarios por el piso, representa, ¿no? Y crecimiento económico representa un modelo de país que no es el que Cristina va marcando, ¿no? Continuamente en su programa a través de sus cartas. Es más, esto que decíamos de las PASO, ¿no? Cristina, una vez que perdemos, las intermedias, cuando perdemos, Cristina sale a decir: Alberto, no me recibiste en una reunión más, o sea, yo no tengo más diálogo con vos. Yo lo dije en uno de los tweets que hicimos también, que me parece que Alberto vino a hacerle perder caudal político a la líder más importante de Latinoamérica, que es Cristina. Ahí perdió caudal político. No lo perdió, y Cristina lo venía diciendo. O sea, todos sabemos que nos quedó un sabor amargo en la elección del 2019 entre nosotros, de haber ganado en las PASO por 15 puntos y después haber ganado por 6 o 8, no más que eso. ¿Qué pasó que no se aumentó? Si generalmente cuando al ganador se le duplican los votos, ¿qué pasó que al ganador no se le duplicaron los votos? Esto de que salió a decir que 60 pesos, esto que salió a decir que mandó a Gis como operador para llegar a fin del mandato, o sea, cuidarlo a Macri. Entre cuidarlo a Macri para que termine su gobierno, hubieron 20.000 millones de dólares que se fueron. En noviembre, o sea, se iba el 10 de diciembre Macri. En noviembre sacaron uno de los créditos más importantes para Vicentín. En noviembre, los demócratas, los republicanos, en noviembre. Después
de la derrota general, o sea, ya había perdido Macri, firmaron uno de los créditos a Vicentín, del Banco Nación. Sí. Entonces, estos muchachos, estos pseudo republicanos, entonces, eso, ¿cómo no lo salimos a denunciar? Apenas asumimos, nosotros tendremos que haber denunciado al Fondo Monetario Internacional. No sirve el tweet de Alberto ahora diciendo que él, miren lo que pasó con la Auditoría General de la Nación, diciendo lo que dice del FMI. No, de Alberto no, de Cristina sí sirve, obviamente, porque desde que asumió anda diciendo lo del FMI, no había que haber cerrado. Esto de que el gobierno ganó 45 mil millones de dólares. Alberto, el gobierno, su gestión, le ingresaron a favor 45 mil millones de dólares. Y nos preguntamos dónde están. Claro. ¿Dónde están? Y no tenemos cero en reserva. ¿Qué pasó con esa plata? Bueno, ahí está. Pago de deuda, pago de productos importados, etcétera, etcétera. Más todo lo que es el apoyo del Poder Judicial, obviamente, que dejó que se importen productos por 3 mil millones de dólares. Se pagó deuda privada, se permitió a las empresas pagar deuda privada y se le dio la plata en dólares oficial. Nosotros podemos comprar 200 dólares. Las empresas pudieron comprar dólares oficial a alto precio y ahí hacían la bicicleta. Una cosa que, digamos, compleja. Después, bueno, tiene toda lo que sucedió, ¿no? La guerra de Ucrania, todo uno se explica. Todo lo que es el IFE y el ATP creo que fueron políticas revolucionarias, mirá lo que te voy a decir. Muy buenas, muy profundas. Ahí hubo gestión. No hubo hambre, hubo vacuna, hubo vida, más allá de algunos problemas que son menores y son de rosca, ¿no? Bueno, Pero ella lo decía, ¿no? En la entrevista de Duro de Domar, no quiero ser injusta, dice ella, ¿no? Y resaltó varias medidas, ¿no? En términos de políticas públicas que llevó adelante, porque obviamente estuvo lleno de tensiones, ¿no? También el gobierno de estos 4 años del Frente de Todes. Y queríamos traer ahí, en base a lo que decías, Lucas, que teníamos un recortecito de la entrevista de ella, donde explica también, ¿no? Qué significó y por qué puso Alberto, por qué la fórmula fue Alberto Cristina Fernández en aquel momento, ¿no? ¿Cuál era el escenario? Dice, es fácil analizar una decisión 4 años después. De una decisión estratégica tiene que analizarse en el contexto en el cual se toma, ¿no? Y ella explica por qué finalmente termina un día como hoy, dice, porque fue el 18 de mayo, bueno, ¿te acordás, Lucas, ese día, Eli, que nos despertamos con ese video a la mañana, creo que eran las 9 de la mañana, ¿no? Que ella lo publica y nos enteramos que la fórmula que teníamos que salir a militar era esa. Pero bueno, acá traemos unos pedacitos y después charlamos un poquito sobre eso para retomar. La gente tenía la memoria de lo que había pasado hasta el 2015, de cómo había vivido, y lo que habían sido los 4 años de gobierno macrista. Entonces, cuando decimos, volvimos mejores... Había una esperanza. Era la propuesta, que era volver mejores, era hacerlo, que todo lo que había sido bueno hasta el 2015 lo íbamos a continuar y lo que había estado mal no se iba a hacer. Y por eso, entre los dos partidos, fundamentalmente se agrupó el 90%, con una diferencia. El Frente de Todos obtiene una diferencia de 15 puntos, Pablo, en las PASO. 15 puntos. 15 puntos. Después, entre las PASO, bueno, hubo, digamos, un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos y diputados. ¿En la conducción de cuál campaña? De la campaña nuestra del Frente de Todos. Nosotros en la campaña hasta... las PASO la desarrollábamos, nos reuníamos semanalmente o cada 2 veces a la semana en el Instituto Patria. Bueno, después hubo un cambio, o sea, comenzaron a tallar otras voces, otras... Y creo, bueno, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos, por ejemplo. Sí, lo dijo el presidente electo. Así es. Pero bueno,
Te quiero decir con esto que... Eso fue un error. Había una... Sí, claro. Sí, se lo dije en ese momento, Alberto, porque yo fui 8 años presidenta y te invito a que busques algún registro o algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar. Bueno. Pero algunos decían que eso ayudaba. Ahí está. ¿Está abierto? Bueno. Pero ahora, después de ver este pedacito, ¿no? De que ella da a entender qué pasó después. ¿Qué? ¿Listo? Tenemos algunos problemas técnicos. Quiero sacar esto. No pasa nada. Ahí está. No importa. No importa. Ya no, los que estamos a esta hora, ya. No, ahora hay otro que digo, esto es ya con resultado a la vista en la primera instancia electoral, ¿no? Que cambia, ahí dice ella, ahí hay un cambio, ¿no? En la campaña, un cambio de figuras también. Pero antes, ella dice, cuando le dice, te voy a hablar descarnadamente, le dice, ¿no? Y explica por qué elige a Alberto, que ese era el link en realidad, pero bueno, no importa, todo aporta. El otro, Eli, era el fíjate. segundo. A ver. Sí. No importa, todo tiene que Bueno, ver con estamos todo, en dice eso. Cristina. Para. Pero bueno, es del minuto 34, Eli, Acá. 47. Sí, acá. Ahí va. Realmente eso. Mira, yo quiero... Para. ¿Toco? Hacen unas señas medio hablar lo raras más acá. descarnadamente posible, ¿no? En el año 19, cuando un día como hoy, un 18 de mayo como hoy, se vio y se escuchó aquel video donde lo proponía a Alberto como presidente, no fue algo porque sí o porque no nos alcanzaban los votos. Yo quiero recordar cuál era la situación. Muchos gobernadores, no todos, pero muchos gobernadores decían, se terminó el ciclo de Cristina, no puede ser, acá. La CGT, no se sabía si estaba con Macri o con el peronismo. Durísimo, diría acá el locutor de Sí, Duro. Durísimo. durísimo, pero verísimo. Durísimo, pero verísimo. Durísimo, pero verísimo. Sí. Los movimientos sociales, bueno, habían estado en el 17, estaban también ahí. El Frente Renovador, había una muy buena relación, debo reconocerlo, entre Máximo y Sergio, que hablaban mucho en la Cámara de Diputados, con Guado también. Yo creo que Máximo fue el gran artífice del acercamiento de Sergio a este... ¿Te puedo preguntar por eso? Sí. Hay una condición tuya. Pero de me dejás terminar la Sí, idea, termina la idea, por después te lo favor, pregunto, gracias. sí. Entonces, la decisión había que asegurar el triunfo del peronismo. Sí. Había que asegurarlo y la única manera de asegurarlo era reagrupar a todas las fuerzas. Entonces, si había algunos que dudaban porque estaba yo, porque iba a ser yo la candidata, bueno, vamos con esto. Y fue una buena estrategia. Sin Pero duda. no fue una estrategia nunca una decisión, nunca una estrategia se puede tomar fuera del contexto en el cual vos tenés que tomar la decisión. Las decisiones no pueden ser juzgadas. Bueno, ahí está lo que queríamos traer un poquito de lo que nos decía Cristina. ¿Qué decís, Lucas? Le dio a todos, ¿eh? No, estoy totalmente de acuerdo en lo que hablamos Totalmente. recién. Totalmente de acuerdo, ¿no? En el 2019 no sabíamos que se ganaba por 18 puntos las PASO. Estaba bastante complejo. Recordemos que todo lo del FMI son 50.000 millones de dólares le dieron para ganar el gobierno. No, yo creo que juzgarlo es como dice ella, juzgar ahora, obviamente que todos queríamos que fuera Cristina, como queremos ahora que sea Cristina, pero la coyuntura es una cosa
es muy compleja. Yo pareciera que el campo del pueblo deposita todas sus ¿cómo se diría? Esperanzas, sus Toda expectativas. su esperanza, sí, su expectativa más que esperanza, la deposita sobre Cristina. Y me parece que nosotros, o el pueblo argentino, también tiene que defender su posición. El pueblo argentino perdió, pasamos del primer salario en Latinoamérica a ser el penúltimo salario en Latinoamérica en dólares. Sí, es tremendo eso. Claro, y el pueblo argentino no salió no le exigimos a Alberto, tampoco le exigimos a Alberto. Me parece que también tenemos que hacer un poco de mea culpa, un poco de análisis interno popular, de organización popular. Tenemos que hacer un análisis profundo en eso, es decir, no podemos estar pendientes permanentemente de lo que le pase o de lo que quiera o de lo que puede hacer Cristina. Vos fijate el escenario donde está Cristina. Es lo que hablamos esto de la centralidad. Es la líder política más atacada de los últimos 40 años. Es la líder política más atacada de los últimos 40 años desde su familia, desde su interior familiar, hasta cualquier cosa de lo que sea, hasta lo que se ponga, hasta físicamente. Sí, la ofensiva contra ella ha sido feroz. Creo que ella todavía tener la centralidad que tiene, ¿no? Y la entereza que tiene para posicionarse también, porque ella también entiende el lugar que tiene en su pueblo. Creo que se la vio incómoda, ¿no? Cuando abrieron el móvil afuera en la entrevista de Duro de Domar, y dijo ella, esto una súplica, ¿no? Es un pueblo pidiendo por la única garante de sus intereses, porque es muy fuerte. Yo creo que Cristina, yo quiero que sea presidenta, no alcanza porque es lo que dice ella, es decir, puede ser por una cautelar, puede ser que ella pueda ganar, supongamos que gane, ¿no? En este escenario, ¿quién va a gobernar esta Argentina en este escenario? ¿Quién va a gobernar? Sí, digamos, en el escenario deseable, que sería Cristina candidata, Cristina presidenta, igual sería un escenario realmente de mucha conflictividad social. Mucha conflictividad social, no alcanza. Y con todos los medios dándote, con el Poder Judicial dándote, porque de eso se va a tratar. O sea, recordemos que Macri, dicho por sus ministros, tomaron un país normal, como les gusta decir ellos. Un país normal. Cristina le dejó un país normal, con todos los índices más, menos, pero en un rango de normalidad como un país normal, y casi no termina su gobierno, con todos los poderes concentrados a su favor. Casi no termina su gobierno. Lo terminó gracias a Alberto, si no, no terminaba el gobierno. Tuvo dos grandes crisis terribles, profundas, y si no, no terminaba el gobierno. Entonces, imagínate en este escenario, ¿qué es eso cuando dicen que vamos a hacer una reforma previsional, una reforma salarial, laboral, la reforma laboral? ¿Qué más que la reforma laboral, que estamos con el salario por el piso, que los que trabajan en blanco no están por debajo de la línea de la pobreza? Claro, la primera vez en la historia, ¿no? Los trabajadores pobres no tienen... ¿Cuál es la otra reforma laboral? ¿Sobre qué índices va a hacer esa reforma laboral? No, claramente. Ahí, mira, Eli, si querés ponerte ahí las plaquitas Fran, no sé, traíamos unas plaquitas del CEA, ¿no? En esto que venís diciendo, Lucas, del poder adquisitivo, ¿no? De cómo
cómo los sectores sindicales se pueden sentar a negociar paritarias, ¿no? Con un gobierno, ¿no? Y con los empresarios, pero finalmente después hay una anarquía del mercado, como dicen algunos, ¿no? Un poder del mercado sobre el Estado, que tienen absoluto control sobre nuestra economía, primero por la economía bimonetaria, dice Cristina, por el nivel de endeudamiento que tenemos como país, que es el mismo acuerdo con el fondo, es inflacionario, dice Cristina, y cómo, digo, las empresas, las monopólicas de los alimentos, inciden directamente en el bolsillo de las y les argentines. Ahí no sé si lo están viendo, tenemos, bueno, esa puede ser una, sí. Para que tenemos que hacer el cambio de mouse. Ahí, esperen el cambio de mouse. Listo. La otra, bueno, ese también, el azúcar. Pásamelo. Azúcar. Hay una que es el precio de la harina, por ejemplo, que era la que estábamos mirando, si quieren, mientras las buscan. Bueno, vieron que se conoció el precio de inflación, ¿no? Que fue del 8,4, que más anunciado que iba a ser del 5, bueno, no sucedió. Y veíamos las placas del CEA y decía, por ejemplo, a ver, si ibas el año pasado, en esta misma época del año, a comprarte 1 kilo de harina, te salía 86 pesitos. Este año vas a comprar 1 kilo de harina al supermercado y te sale 300 mangos. Mirá el azúcar. En abril del año pasado te salía 110 pesos y en abril te sale 356 mangos el kilo de azúcar. Y si uno se fija el salario, no te aumentó 3 veces, papi, el salario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto, digo, rápidamente nos hace saber que hay una transferencia directa del bolsillo del laburante al bolsillo del dueño de el Ingenio Ledesma o de Molino Cañuelas, ¿no? Eso es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que los que están controlando esa distribución, ¿no? del ingreso de las riquezas nacionales son 3 o 4 vivos, dice Cristina, que son los que finalmente se quedaron con el crecimiento nacional. Y eso es lo que dejó que sucediera, bueno, esta coalición de gobierno, más allá también de la imposición, del intento de imposición de Cristina de un programa. Es esta la situación que todos los argentines tienen desde que se levantan hasta que se acuestan, aunque laburen 14 horas, 16 horas, no llegás a fin de mes, ¿no? Y esa situación sumada a esta crisis general, ¿no? De malestar, de crisis de representación que viene de lo que decía Lucas, ¿no? De esta igualmente crisis estructural que atraviesa el mundo, ¿no? Y que determina la situación económica, política. Bueno, realmente las salidas no parecen tan sencillas. Y en eso que decías, Lucas, recién, de que, bueno, a ver, lo que representa Cristina se puede ver a través de lo que el enemigo ve que representa Cristina, ¿no? Más allá de nuestro amor y nuestro reconocimiento a ella, ¿no? Como la que materializa el programa que nos puede hacer vivir mejor, el enemigo también sabe lo que representa, ¿no? Y en este sentido, digo, acá habíamos traído un videíto de la CELAC que recuenta la cantidad de veces, ¿no? Qué palabras aparecieron en las tapas de Clarín y La Nación, ¿no? Adivinen cuál es. La palabra que más veces sale en las tapas de estos diarios, ¿no? Que están identificados, ¿no? En lo que es el círculo rojo también. A ver, ¿quieren? Es cortito ahí. Ahí lo está para ponerlo. Mortal. ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? Vamos con el programa. Les hago esa pregunta. Ni siquiera sé quién eres. La televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. Cristina, hoy... Cristina Kirchner. Cristina. Cristina.
estúpido. Que Cristina Kirchner me Es una mentirosa. Una permanente negación de la realidad. está aterrada, no es que tiene miedo, está aterrada. No, si a mí me encanta escucharlos hablar. Porque si no queda silencio. Hola, ahí estamos acá. Me encantaría que vieran el detrás de escena de esto. Que ya estamos todos requemados, son las 11 de la noche. A manera de aparecer ahí audio. No, sí, esto es todo operación técnica y confusión. Pero bueno, son las 11 de la noche. Ahora, ¿se escucha? No digo Ahí está. mientras se acomoda ahí. Dale. Nuestros productores, sí, la centralidad de Cristina tiene que ver como arrancaste, Emi. La centralidad de Cristina es lo que representó Cristina. O sea, no la critican por lo que es, sino por lo que hizo, es como dicen todos, ¿no? No le van a permitir nunca más llevar el reparto de la riqueza 50-50, es más, 51. O sea, lo que le están haciendo pagar es la década ganada. Que nunca más un gobierno se atreva a hacer esto. Creo que lo que hizo el gobierno de Macri fue disciplinar a la política. Disciplinó a la política a través de los jueces, de los carpetazos, de la economía. Fue muy fuerte lo que le pasó a los políticos opositores del gobierno de Macri y a los que llevaron adelante un plan de desarrollo con inclusión social. Recordemos que uno de los grandes representantes de ese modelo fue Devido y lo metieron preso. Lo metieron preso por hacer el tendido de red digital más importante en Argentina, por hacer satélite, por hacer, todo lo que hizo la TDA, obviamente. Le facturan la TDA, la televisión digital abierta, y lo llevaron preso. Después todo lo que es la representación social de lo que hizo Milagro Sala, la llevaron preso. A Luis Delía también por lo que representó y por la defensa que hizo el gobierno de Cristina y de Néstor, también lo llevaron preso. A Amado Boudou por sacarle la FJP, por atreverse a hacer el ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Eso, vos fijate que cada uno representó algo en el gobierno de Cristina. Y se lo hicieron pagar con la cárcel, para que sepan que no hay que firmar en contra de del poder real, que en algún momento les va a tocar. Y les tocó, obviamente. Y fue disciplinar a la casta política, hablando en términos de Milei. Disciplinaron a la casta política. Y ahora parece que nadie quiere firmar nada, obviamente. Sí, totalmente. Nadie quiere ir preso. Entonces esa es la centralidad que tiene Cristina, que no le importa a Cristina. No le importa porque lo que representa es el pueblo. Vos fíjate que nadie puede... uno no se acuerda de una medida que haya estado en contra de los intereses populares. Uno no se acuerda. No podés acordarte de alguna medida que haya estado en contra de los intereses populares. Esto que demostrás vos ahí. Es lo que le sale tan caro. Claro, es lo que le sale tan caro. Entonces, eso es lo que representa a Cristina. Y lo vamos a ver como lo vemos con Perón ahora. Es decir, todo eso hizo Perón. Todo eso hizo Perón, que estamos yendo a hospitales a curarnos. A hospitales hechos por Perón. Que estamos yendo a hoteles de vacaciones, a hoteles hechos por Perón. Que estamos subiéndonos a trenes, vías hechas por Perón. Sí, creo que no dimensionamos que somos contemporáneos, ¿no? A grandes líderes de proyectos populares, ¿no?
estamos hablando de los satélites llevados adelante por Cristina. Estamos hablando de que se hizo un plan de conectividad con el Conectar Igualdad de una magnitud, digamos. Todo niño que fuera a la escuela primaria o secundaria contaba con una computadora. Eso, si no es igualdad social, no es una igualdad, no es conectar igualdad, no significa que es igualdad digital, es igualdad social. Tiene que ver mucho, hasta lo compararía con el guardapolvo, ¿viste? De Perón, que el guardapolvo lo que hacía era cubrir también el déficit de ropa, y que sean todos iguales ante la educación, ¿no? Esto tiene que ver lo mismo. O sea, vos llegabas, no importa qué condición tenías, no importa dónde vivías, vos a la escuela tenías las mismas condiciones que tenía tu compañero. Vos para estudiar tenés las mismas condiciones. No importa después de qué clase social sos, si vas a una escuela privada, a una escuela pública, no importa, lo importante es que vos tengas las mismas condiciones, que partan de las mismas condiciones. Eso es lo que hizo este gobierno. El Conectar Igualdad es una cosa... Sí, maravilloso. Que lo vamos a ver, y aparte, previendo, porque estamos hablando que fue 2012 o 2013 el Conectar Igualdad. Estamos hablando de que, mirá cómo anticipó la era digital que estamos viviendo ahora. De ahí salen los elegantes, ¿no? Claro, ahí salen muchos elegantes. Eso es lo que no nos perdonan, ¿no? Ella, Cristina, ahí Lucas te interrumpo, ella dijo, ¿no? Creo que el nivel de violencia contra mí se vio, dice ella, sin ponerme en un lugar que no sé si me corresponde, en la violencia que se ejerció principalmente contra Perón y contra Eva, ¿no? Porque además hay otro componente en la violencia que ella viene denunciando, que es que se encarniza, además, porque se asienta en estereotipos de género, que es mucho más violenta por ser mujer, ¿no? En esto que decías vos, veíamos unos titulares de Macri diciendo, por fin un peronismo que no sigue las locuras de Cristina, ¿no? Y poniéndola en ese lugar siempre de la yegua, la que toma decisiones hormonales, ¿no? La histérica, la cartera, siempre en ejes, ¿no? que atentan, bueno, y obviamente después con su condición de madre, ella lo dice en la entrevista, ¿no? Este accionar mafioso también tiene que ver con el ataque directo a su hija, que está enferma además, que hasta atacándola en términos de tu hija está enferma por culpa tuya, ¿no? Porque toca fibras muy sensibles de lo que significa para nosotras también estar expuestas en la arena política, ¿no? Y sí. Ella lo denuncia, veíamos también un informe que ella le presenta a las expertas de la OEA hace un tiempo, que son las expertas del mecanismo de seguimiento de Belén do Pará, que es el seguimiento de las situaciones de violencia y violencia política en este caso, que le presenta un informe de 90 hojas, que con la Pili lo veíamos en un Twitch, estas tapas de la revista Noticia, ¿no? Principalmente, donde la muestran desnuda, con connotaciones sexuales, fingiendo orgasmos, ¿no? Toda una cosa de carga que a los hombres que también representan intereses populares y fueron encarnizadamente contra ellos, no lo veíamos, ¿no? Porque ahí juega otra cosa que ella misma también lo marca y ella dice, no, Néstor, me costó que Néstor entendiera que a mí me trataban distinta por ser mujer, porque es muy difícil, dice, ponerse en los zapatos, ¿no? De lo que a mí me pasaba, porque ella fue también una inauguradora de un lugar de la mujer en la política de este siglo y por eso la queremos tanto también. Y en ese informe que nombro de la convención de estas expertas de la OEA, ella pone una cita de un tipo, que ahí si lo tenemos, y quizás el último videíto, pero que es de Blanc, que era un editor en jefe ¿cómo? Julio Blanc, que era el jefe del diario Clarín, que se murió y Dios lo tenga en la gloria y no lo devuelva, que él le preguntan en una entrevista si hacía periodismo de guerra y él dice que sí, pero quiero que lo escuchemos porque a veces no dimensionamos, y esto no solamente para mostrar cosas que ya sabemos, como dice Cristina, una cosa es suponerlo y otra cosa es verlo, ¿no? Y verlo del lago escondido, y ver la operación mediática, ¿no? Sistemática contra nuestro proyecto popular y las figuras que representan, pero quiero que lo escuchemos porque yo la verdad que no lo había visto
y me parece como interesante para pensar esto que decías hace un rato, Lucas. ¿Qué se viene? ¿Para qué nos tenemos que preparar como campo popular? Más allá de las candidaturas, más allá del escenario electoral. Digo, tenemos 2 provincias con elecciones suspendidas, están yendo contra Gildo en Formosa. Digo, ella lo dice, no les va a importar nada. Y este tipo, miren lo que dice, que me parece, bueno, que habla por sí mismo. Ahí nomás ponelo, Fran. Fuimos no solo el medio, sino un momento en que la guerra contra Clarín pasó a ser la guerra contra los periodistas. Ahí fue donde me parece que el gobierno de Kirchner, el kirchnerista, perdió con la guerra contra Clarín, porque los periodistas se involucraron personalmente. Déjame que lo miro acá. Ese es el final. Hay que correrlo un poquito más atrás, porque ahí él justifica de que la guerra contra Clarín, igual justifica y está bueno lo que dice también para analizarlo, porque dice el kirchnerismo perdió cuando la guerra contra Clarín se transformó en la guerra contra todos los periodistas, y creo que eso es también, digo, lo que pudo lograr este monopolio, ¿no? Este monopolio mediático con el periodismo. A ver, él pone... ¿Cómo? Es esa la parte que... No, es... normales por ahí no hubiese hecho en términos de... Un poquito más atrás. Más, o de cierta... ¿Dónde empieza el cortecito? Ahí empieza. Ahí va. Sí, claro, vamos. Por supuesto. Martín Siva, que escribió el libro, que lo habrás leído, dice que por primera vez durante los años kirchneristas, Clarín cambió su forma de hacer política e hizo un periodismo de guerra. Y que más allá de los periodos del 2014, más allá de cómo termine el kirchnerismo, iba a ser difícil que Clarín vuelva a tener la gravitación que tuvo en la sociedad argentina. Si es así, ¿cómo es el Clarín de posguerra o cómo es el Clarín post-kirchnerista o cómo es tu lectura? A ver, ¿hicimos periodismo de guerra? Sí. Eso es mal periodismo. Fuimos buenos haciendo guerra. Estamos vivos, llegamos vivos al final, al último día. Periodismo eso no es. Como yo lo entiendo, no es el que me gusta hacer. Y yo hice ese. No le echo la culpa a nadie. Eran las circunstancias, hice cosas que en circunstancias normales por ahí no hubiese hecho en términos de qué posición tomás o de cierta cosa terminante. Fuimos no solo el medio, sino un momento en que la guerra contra Clarín pasó a ser la guerra contra los periodistas. Abrí. ¿Abierto? Claro, las circunstancias normales, quieren circunstancias normales. Las circunstancias normales es que ellos dominen. Es lo que dijo Mañeto, ¿para qué voy a ser presidente yo? Claro. Esas son las circunstancias normales para ellos. Y el kirchnerismo le vino a romper la comodidad. Les vino a romper la comodidad. Totalmente. Entonces, eso no le perdonan a Cristina. O sea, ellos quieren volver a las situaciones porque el periodismo normal, neutral, el que hace periodismo, obviamente que no tendría que jugar para ninguno de los intereses, tendría que poner el hecho y claro, expresar las voces de quienes opinan sobre el hecho. Eso es periodismo. Pero no lo pudieron hacer, obviamente. ¿Por qué? Porque con el kirchnerismo dejaban de ser monopolio. Y el monopolio le hace daño. Y tener el monopolio de la información y el monopolio económico, porque también con el papel prensa que ellos obtuvieron con sangre, con tortura y con acuerdos con la cúpula militar, también fue una extorsión económica a los otros medios. Sí, totalmente. Es más, no pudimos terminar de ir contra el monopolio mediático, ¿no? También Cristina lo dice Blanc ahí. Claro. Sobrevivimos, llegamos hasta el final. Llegamos vivos. Pero mirá la conciencia que tienen los tipos, ¿no? Del escenario. Sí, es como la conciencia de la guerra. Dice, yo no quería hacer cosas que tuve que hacer. Digo, como el soldado que va a la guerra y dice, yo no quería matar, ¿no? Hay una conciencia, ¿no? Y la capacidad de utilizar a los periodistas como brazo de maniobra es tremenda, ¿no? Sí. Esa es la conciencia, ¿no? Que quizás el campo del pueblo necesitamos tener de que realmente estamos en un momento de un enfrentamiento brutal, en términos de un enfrentamiento ya con
con características de guerra, lo decías al principio. Sí, obviamente que esto Cristina no lo puede decir, pero Claro. obviamente que hay una guerra. Hay una guerra y el pueblo, nosotros tendríamos que tener la conciencia que tiene Julio Blanc en términos de nuestra representación interna, esto que te decía, ¿cómo puede ser que nos pasó como pueblo, como campo del pueblo, que pasamos de tener el primer salario de Latinoamérica a pasar a ser el último y no haya habido un cimbronazo abajo? Claro, ¿qué Que nos pasó en el medio? Independientemente de si estuviera Alberto o no, ¿me entendés? Independientemente de si está Alberto o no, porque esto depende de eso. Sí, ¿qué nos pasó que no pudimos avanzar sobre Vicentín? ¿Qué pasó ahí que no pudimos avanzar sobre Vicentín? Un momento hubiera sido una palanca, hubiera sido un sostén hoy para la inflación y para poder hacer, o sea, la medida extraordinaria de hoy es importar alimentos para bajar los precios. Y tranquilamente podríamos tener una empresa testigo. Nadie dice de intervenir, nadie dice de intervenir el gobierno ni nada por el estilo. Nosotros estamos hablando de que exista una empresa agroalimentaria que salga a competir. Que salga a competir. ¿Por qué no puede haber una empresa? Claro, ¿qué problema habría si es libre competencia y... ¿no? Exactamente, ¿qué problema habría? Eso es, si es libre competencia. Entonces vos, YPF, compite libremente y Shell y eso, y ExxonMobil y todo eso, no se quejan de lo que sucede, lo que hace YPF. Al contrario, tienen alianzas, son socias, exploran, etcétera, etcétera. O sea, de claro, eso se Cristina trata. plantea un capitalismo con la mano del Estado, más humano, digo, ni siquiera estamos hablando. Un capitalismo de verdad. Lo otro plantean un capitalismo monopólico, que ese es otro capitalismo. Ese es un capitalismo feroz, voraz, que come al otro. El capitalismo es liberal, el famoso liberal, es libre competencia. Y si no hay libre competencia, aparece la mano del Estado para regular esa libre competencia. Pero la mano del Estado, cada vez que aparece la mano de Cristina, creen que en realidad es libre competencia. Vos mirá lo que sucede. Vos, fíjate, hay algo que es extraordinario con respecto al tema de la inflación. Fíjate lo cínicos que son. Que en la pandemia hubo inflación. Hubo inflación en la pandemia. ¿Entendés? O sea, no hubo movimiento, no hubo aumento de salario, y hubo inflación en la pandemia. Y el Estado les dio los ATP a las empresas, que recibió Clarín, que recibió Arcor. O sea, subsidio. Claro, porque, a ver, los planeros entonces fueron las empresas, digamos, Pero claro, ¿viste cuando de decís, este ¿cómo gobierno? puede ser la inflación? Creo que la pandemia, la demostración de la inflación en la pandemia es lo que decimos nosotros que fueron por el ingreso del campo popular, la transferencia del pueblo a las grandes empresas. De eso se trata. Se trataba de que la ayuda social que venía del Estado fuera para cada una de las empresas y eso lo hicieron a través del mecanismo del aumento de precios. Porque si no, ¿cómo se entiende? Entonces, primero es, el salario es muy alto, entonces los precios son muy altos. Tenemos el salario por el piso. Tenemos un salario por el piso. Bueno, sigue la inflación. ¿Me entendés? Voy a decir, ¿qué pasó? Que sigue la inflación si los salarios están por el piso. Bueno, la emisión monetaria. No hubo, estamos en el proceso macrista, hubo 0 de emisión monetaria, 0. En el último año hubo 0 de emisión monetaria. Y tuvo la inflación más alta, duplicó la inflación de Cristina. Entonces, viste, no, los parámetros que ellos plantean no son acordes con la realidad. O sea, entonces, el eje central que tiene que entender el pueblo argentino es que esto se trata de que si a vos te llega un peso al bolsillo tuyo, esto te lo van a sacar. Bajo cualquier mecanismo, pero te lo van a sacar. Ese dinero es de ellos. Por eso es tan importante de que el pueblo argentino tenga conciencia de que necesita un Estado presente,
de que necesita el Estado presente porque el Estado es el que va a ayudar al campo del pueblo, no el mercado. Y eso es lo que dice Cristina. Dice, bueno, independientemente de los errores que tuvo Alberto, sigo prefiriendo una y mil veces el peronismo. No, claro, por lo menos hay algunos intereses nacionales exactamente, que se puedan defender. En la tensión que hay, por lo menos, estamos hablando de eso. Es decir, es necesario que no sea el mercado el que ordene el mercado, entre comillas, obviamente que no hay mercado. Cuando digo mercado, Claro. que no sea la guerra de las empresas, la guerra de los capitales, esa guerra no sea la que ordene ni la que domine. No sean los CEOs la que conduzcan un país. Si no es preferible, con todos los errores, siempre es preferible el Estado. Un Totalmente. Estado que mire más al pueblo y no miren para arriba. Y un Estado entendido como, perdone, como medio, ¿no? El Estado no es un fin para el campo del pueblo, el Estado es un medio con el que seguir dando la batalla. Digo, es imposible, los actores económicos y el mercado tienen nombre y apellido y son bastante pocos como para conocerlo. Entonces creo que, bueno, digo, en este escenario, ¿qué hacemos? No, Claro. como para ir cerrando porque nos están muy apurando un interesante poquito. el análisis que han compartido, compañeros, compañeras. Bueno, en esto que vienen diciendo, ahora se viene la movilización del 25. Y Cristina también viene diciendo y planteando la necesidad de un programa, ¿no? Y en eso me parece que es importante que ya, sí, para ir cerrando, bueno, cómo construimos un programa del campo del pueblo, cómo construimos un programa desde las organizaciones, justamente para profundizar el proceso de conciencia tan necesario en este tiempo. Me parece, bueno, Lucas, no sé si querés comentarnos. Yo creo que para el 25 hay que ir a pedir Cristina presidenta. Si no se puede, también está la otra consigna del 73, que es Guado al gobierno, Cristina al poder, Graboy al gobierno, Cristina al poder, y si es Massa, Massa al gobierno, Cristina al poder. Necesitamos que el poder de los próximos 4 años, si gana un gobierno peronista, sea de Cristina. Que los resortes institucionales tenga influencia la política o el programa de Cristina. Por eso habla de un programa, Cristina. Y por eso el candidato tiene que ser el proyecto, que en algún momento, allá en el 2015, se hablaba del candidato tiene que ser el proyecto. Bueno, pensar en eso. Y el programa para abajo, a mí me parece que es Patria o FMI y eso tiene que ordenar las elecciones. Tenemos que tratar de mostrar eso. Y en el Patria y FMI, yo digo Patria. Cuando digo patria, digo salarios, tarifas y jubilaciones. Precios, ¿no? Que es lo que dice, por lo menos esas tres variables, tenerlos bien. Versus la inflación del otro lado, que es el FMI. Otro de los puntos muy importantes es, hay que hacer algo con la bomba de las LELIC, que eso es emisión monetaria, que eso es bicicleta financiera, que eso es la especulación y la estafa más grande que ha tenido la Argentina. Entonces hay que ir por la bomba de la LELIC. Hay que desactivar esa bomba directamente. Eso es FMI. Después, algunos resortes del comercio exterior. Que tranquilamente lo puede hacer YPF Agro. No estamos hablando ni de estatizar el comercio, todo el comercio exterior. No, mirá lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando del programa del asalto al cuartel Moncada. No estamos hablando de que va a venir el Che Guevara. Estamos hablando de que YPF Agro salga a competir en el comercio exterior y en el comercio de grano y en el comercio de la exportación. Aumentar el agregado de valor en origen a todas las materias primas, eso incluye litio, incluye vaca muerta, incluye los cereales, etcétera, etcétera, etcétera.
mantener obviamente los salarios por encima de la línea de la pobreza y hacer una reforma judicial, una reforma profunda, yo diría dos reformas profundas, impositiva, que no sea más regresiva, sino que sea progresiva, y una reforma judicial, obviamente. Ese poder, digo, para para cortar, pero todo ese poder de Juntos por el Cambio, ese es el partido. Después tiene todos los sublemas, el sublema económico, que son todas las patas financieras, el sublema judicial, que es el partido judicial, y el sublema mediático. Eso arman todo el partido, digamos. Yo le digo que un sublema, ¿viste? Cómo juegan. Yo me parece que ahí habría que pararse, ¿no es cierto? Pararse en el programa es quién lleva adelante estos puntos, que no son puntos socialistas, son puntos peronistas y de un capitalismo serio, que es con YPF Agro salir a competir con las cerealeras, con YPF Litio salir a competir con las empresas chinas y norteamericanas sobre el litio, con esto que planteábamos de equilibrar tarifas, precios y salarios. Esos 3 puntos se tienen que equilibrar. Y desactivar la bomba de las LELIC. Me parece que por ahí tendría que venir el camino. Más las reformas que creo que la reforma judicial y la reforma impositiva tienen que venir de la mano de estos cambios. Si no, sería imposible, ¿no? Está bueno, Lucas, lo que planteas. Creo que está bueno caminar, ¿no? Las movilizaciones de calles, decimos que se construyen, ¿no? Que hay una previa donde tiene que haber mucho debate, tiene que haber acción política de las organizaciones, ¿no? Los espacios que nos agrupan en sus distintas expresiones hoy de la arena, ¿no? De la participación del campo del pueblo. En la reforma judicial yo creo que ya deberíamos tener una reforma constitucional, ¿no? Y elegir los jueces por voto popular, no sé. Claro, la verdad que ya no sé si... Pero bueno, creo que la reforma judicial es el eje que, digo, además del 25 de mayo, contar que se viene el 3 de junio, ¿no? El 3J, que es una de las fechas históricas también, que este movimiento feminista popular le hizo el primer paro a Macri, digo, tuvo un rol central también en la resistencia para que el Frente de Todes logre la victoria en aquel momento. Y hoy está haciendo también, digo, las compañeras, porque cuando hablamos de feminismo hablamos no solo de las organizaciones feministas que aparecen en la calle, ¿no? Hablamos de una fuerza que constituyen las compañeras y les compañeres dentro de las organizaciones que nos contienen, ¿no? Y que desde ahí pensamos la agenda del campo nacional y popular. Digo, no nos pensamos solas las compañeras. Y la agenda del 3J va a tener que ver, digo, ayer tuvimos una asamblea como para charlar, y realmente esto que estás diciendo salió, ¿no? En las asambleas salió la necesidad de ir contra el acuerdo con el FMI, salió el tema de las compañeras, estamos planteando que las paguen los que la fugaron, que fue una consigna muy fuerte del 8 de marzo, ¿no? Porque entendemos, ahí está muy claramente, ¿no? Que los dólares, como dice Cristina, no es que no están, sino que están en el exterior y en las cuentas bien guardaditas de 2 o 3 personas. Entonces, digo, ahí hay un problema, no es que no se genera riqueza, está ahí y todos sabemos dónde está, bueno, hay que ir por eso. La violencia, ¿no? La violencia institucional también que sufren los pibes, también por ser pobres peor, ¿no? La violencia policial, Cristina viene diciendo, compañeros, no hay control político de las fuerzas de seguridad, ¿no? Recordemos lo que pasó el mes pasado con la agresión contra Bernie, ¿no? Que Cristina, que en general no se mete en determinadas cuestiones, tuvo que salir a decir, che, muchacho, ¿no se le fue la mano con la detención del camionero? Creo que lo trataron mejor al pibe que me disparó a 10 centímetros, ¿no? Diciendo, y la policía de la ciudad y la policía de la provincia, ambas. Entonces creo que, bueno, con todos estos elementos, creo que hay que poder, en estos ejes que marcabas, Lucas, que me parecen centrales, ¿no? De por lo menos lograr un piso de dignidad que nos permita también reflexionar, tener tiempo y fuerza para organizarnos como campo popular,
poder ir a la calle, que es nuestro espacio, pero también profundizar un proyecto que el pueblo argentino está esperando, ¿no? El pueblo sabe que en los grandes consensos y en las grandes mesas de acuerdos no estamos sentados. O sea, el pueblo no está sentado cuando nos dicen, compañeros, compañeras, vamos a ir al gran acuerdo, ¿no? Este gran pacto democrático que ya Cristina dijo que está roto, digo, y el 1 de septiembre se demostró con el intento de asesinato y de magnicidio a nuestra vicepresidenta. Entonces, creo que con esta conciencia de lo que se está jugando, porque Cristina además dice, yo no voy a ser candidata porque o me meten en cana o me matan. Digo, yo no voy a exponer a la fuerza popular del peronismo a que pase esto, porque yo ya lo sabía y pasó en las provincias. Y si pasó en las provincias, tranquilamente los muchachos nos miden y puede pasar a nivel nacional. Entonces, creo que con estos puntos está bueno ir, caminar, discutir, formarnos, porque también la formación de cuadros es un punto importante a caminar, construir poder en los territorios y bueno, y salir a luchar, que finalmente no hay otra salida. El pueblo argentino ha dado Y la esperanza es a través del pueblo. Totalmente. La esperanza del pueblo, porque todo estos escenarios lo hablamos si el peronismo gana. Llevar este programa dentro de un candidato con posibilidad de ganar. Y si no gana, entonces cualquiera de las dos maneras, la esperanza siempre es la lucha popular. Totalmente. Me parece que es el programa central nuestro. La lucha del pueblo, que es la que va a resistir el embate neoliberal o neoliberal, estas nuevas políticas liberales que se están llevando adelante. Van a ser tiempos oscuros. Estos muchachos vienen por todo. Entonces Totalmente. no va a estar fácil. Cualquier victoria de la derecha va a ser muy difícil. Van a ser tiempos oscuros para el campo del pueblo, tiempos muy difíciles. Y lo que queda es la lucha popular. Y si gana el peronismo, lo que queda es la lucha popular, porque necesitamos mucha fuerza para hacer las reformas necesarias. Las reformas necesarias, si no es con la gente en la calle... No, ya sabemos que no funciona, ¿no? Y además si gana ya sabemos que puede ganar un gobierno peronista y también si no hay calle, si no hay lucha y si no hay capacidad de criticar lo que está mal, porque eso es lo que nos pasó durante todo este gobierno. Lo que pasó esta última semana, por ejemplo, perdón, es un paréntesis, pero con la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, diciendo con los niños, ¿no? En el acampe que hicieron los movimientos sociales, sí, la mayoría de las compañeras de los movimientos sociales son compañeras, porque las mujeres engordamos las tasas de informalidad, las tasas de desocupación, y sí, somos mamás y no tenemos con quién dejar a nuestros niños, Victoria, porque no tenemos niñera. Entonces, con los niños no, esa perversidad que hay detrás de cómo con los niños no, si 2 de cada 3 niños se están cagando de hambre en Argentina, y eso es un problema a 20 años, tenemos una generación entera que está subalimentada en pleno desarrollo. Esas cosas tenemos que poder decirlas, igual que cuando se firmó el acuerdo con el fondo, igual que cuando no se aumentan los salarios, igual que cuando no se va contra los precios de los alimentos. Nosotros no podemos quedar entrampados en no poder criticar lo que está mal de las políticas de gobierno, porque ahí es donde nos empantanamos, ahí donde nos inmovilizamos, ahí donde se deja de generar ese músculo político, social que tiene que tener el campo de las clases populares, de las clases subalternas, de las grandes mayorías, de los y las laburantes, para que realmente podamos pensar en un proyecto de dignidad para las mayorías, pero tenemos que poder salir de ese lugar. Así es. Sí. Buenísimo. Perdón que me meto para cortarlos. No quiero cortar el debate, pero bueno, son las 11:30 de la noche y acá seguimos Bueno, pero estuvimos cómodos, estuvo excelente. Espectacular, excelente, sí, felicitaciones, a luchar, a marchar, a moverse el 25 de mayo, vamos con Matria o FMI, a discutir todo lo que tengamos que discutir y sobre todo hacer por las grandes mayorías que hoy realmente la están pasando muy mal.
Me despido yo particularmente. Muchas gracias. Gracias, Lucas. Eli. Igual felicitaciones a la Eli que se puso al frente. Le mandamos un abrazo enorme a la Pili que siempre está acá al frente de este proyecto desobediente que es la Neurona Rebelde. Así que, Pili, te mandamos un besote enorme. Y al equipo. No saben lo que transpiraron, chiques. Terrible. O sea, no, yo quiero darle un aplauso a los que transpiraron acá atrás porque Durísimo estuvo fue. durísimo. Durísimo. Pero bueno, y todos los compañeros que están acompañando, que compraron la cerveza, que compraron para comer, que siempre, bueno, la mística, la política, los compañeros, siempre va a ser el camino para salir de los Lucas, grandes problemas. Y Lucas. del otro lado, allá esperando Gracias. pacientemente. Bien, El que todo explica bien. pacientemente nos Ella espera espera. pacientemente también. Todo re bien, todo re bien. Un ¿Te esfuerzo sentiste enorme. cómodo, Lucas? Sí. ¿Estuvimos bien? Sí. Sí, comodísimo y me encanta. Me encanta este proyecto, me encanta esto que estamos haciendo y bueno, seremos unos loquitos más, pero bueno, creemos que estamos convencidos de esta locura. Sí, está Es apagado. como dice, le hago una cortita, le hace una entrevista al que hizo de Charlie en la serie de Fito. Andy Chango. Andy Chango, y todo extraordinario, me lo mandó el Fran. Y le dice, le pregunta por la inteligencia artificial, ¿viste? Le dice, bueno, que esto que viene, que le van a reemplazar, todo. Y se cagó de risa Andy, y la respuesta extraordinaria. Dice, la inteligencia artificial nunca va a reemplazar la locura de Charly García. La locura de nosotros no la va a reemplazar nunca. Bueno, de eso se trata. Esto es parte de nuestra locura y que la inteligencia artificial no va a reemplazar, así que aguante la Neurona Rebelde, aguante los compañeros ahí que hicieron todo lo posible para que este Twitch saliera y aguanten los compañeros y las compañeras que nos están escuchando ahí que bancaron a morir también. Así que, y gracias a ustedes, estuvo extraordinario. Gracias, Así es. Lucas. Muchas No, y gracias. aparte, a las que le decían locas, son nuestro gran ejemplo que nunca hay que olvidar, que eran 3 locas que amamos tanto, que eran nuestras abuelas y madres de Plaza de Mayo, que daban vueltas solitas, lo que eran las locas, ¿no? Y después, bueno, eso se transformó en millones, y eso se transformó en Néstor Kirchner y en Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, y en el sueño popular que siempre termina, ¿no? Cristina dice, siempre quisieron matar al peronismo y no pudieron y no van a poder. Y bueno, y con eso nos quedamos. Gracias, compañeros, compañeras, gracias, Lucas. Muchas gracias. Estoy acá, seguramente ven todas mis señas, porque estoy acá, ese no, pero bueno, en alusión a este comentario de que no es imposible reemplazar a Charly García así como tal como es, vamos a cerrar con un tema de Charly, pero no es el que vamos a usar. Sí, me voy a poner a discutir todo, y este tema no, re mal. Porque es re lento. Todo esto se pone cada vez más oscuro entre el aumento de la hora, el nivel de cerveza, el hambre. De Charly García, se están que peleando. sea rock and roll, para bailar bien arriba. No Rock, para nena. llorar. No sé, pone cerca de la revolución. No, sí, nos siguen pegando abajo. Un poquito No más es muy para arriba sacar. el tema. Ya sé que cambia todo. Y está todo difícil de poner acá. Está todo difícil para poner la música porque hay que hacerse señas y todo. Con una Ya. cumbia de la mierda. Claro, o sea, Ya está. todos remamos con Listo, las ya manos vamos con en el Charly. aire. Hicimos más. Esa de Charly que dice, todos remamos con las manos en el aire, ¿no? Listo. Ahora sí, nos fuimos. ¡Viva Cristina! Vamos, un aplauso para este equipo.